En el Derribando Mitos de hoy nos vamos a trasladar a la infancia y la, como decía la canción, para ver la historia que hay detrás de los pitufos. Sí, este dibujo tan lindo que yo veía por Canal 11 a las 4 de la tarde cuando era chico, que fue un éxito mundial, pero que siempre se vio contrastado por ciertas teorías conspiratorias, algunas van desde lo más absurdo, otras son la verdad que bastante interesantes, pero siempre se tejió que había algo maligno atrás de los pitufos. ¿En qué se basan estas teorías? Bueno, en varias cosas que vamos a ir analizando. ¿Hay algo maligno o no? Los Pitufos es una franquicia que nació en Bélgica a modo de historieta. Estaba centrada alrededor de una colonia ficticia de pequeñas criaturas azules que vivían en casas con forma de hongos. Fueron creados por el dibujante belga Pello en una historieta que se llamaba La flauta de los seis pitufos. Fue tal el éxito, sobre todo al año siguiente, que empezaron a protagonizar su propia serie de historietas y después vino la serie de dibujos animados, las películas y hasta videojuegos. El nombre original de los pitufos en francés era Schtroumpfs, perdón por cómo pronuncio el francés. Se dice que durante una comida en 1957, Pello le pidió a su amigo, el caricaturista André Franklin, que le pasara un salero, pero se olvidó la palabra, o le salió mal y le dijo Schtroumpf. Bueno, y que de ahí se fue deformando todo hasta el idioma holandés, llegando a nombrarlo como Smurf. El nombre en español se le ocurrió a Miguel Agusti, el redactor de la revista Strong, que recordó un personaje de Patufet, que era una figura emblemática del folclore catalán. De ahí derivó el nombre Pitufos. La primera aparición la hicieron como personajes secundarios, pero fue en 1963 cuando pudieron tener su historieta propia. No usan nombres propios para tratarse entre sí y tienen todos el mismo tamaño y la misma apariencia y vestimenta. Todos usan pantalones y un gorro frigio blanco y son rojos solamente para el papá Pitufo, que es el líder. Patriarcado a full. En la mayoría de las historietas, sus enemigos recurrentes son dos, el brujo Gargamel y el gato Azrael. ¿Cuáles son las teorías conspirativas y locas? Bueno, vamos a verlas de a uno. Si son gnomos. Bueno, ¿qué son o no son? La verdad que no se sabe. ¿Son gnomos? ¿Son duendes? ¿De dónde aparecieron? Nadie lo sabe muy bien con certeza y tampoco importa, pero bueno. La cultura, sobre todo la basada en la fe cristiana, empezó a analizar esta serie de seres sobrenaturales como duendes, como hadas, y siempre se lo asocia con el mal o con la hechicería. Los pitufos pasaron a ser sospechosos de ser malignos. Bueno, si hay mensaje satánico. Bueno, muchos grupos religiosos planteaban que la serie tenía un mensaje negativo, sobre todo para los más chicos. La raíz de esto fue la existencia de diferentes pitufos que personificaban una emoción o una característica que llevó a compararlas con los 7 pecados capitales. Por ejemplo, orgullo, pitufo vanidoso; avaricia, el pitufo glotón; la gula en pitufo goloso; la ira en pitufo gruñón; la envidia en pitufo filósofo; la pereza en pitufo dormilón; y la lujuria sería Pitufina, que era la única mujer de la aldea a la que todos miraban con mucha atención. Para acentuar aún más esta idea, el enemigo de los pitufos era Gargamel, que era un humano vestido de sotana franciscana, que es una prenda eclesiástica, que vivía en una iglesia que estaba muy derruida y que tenía un gato, que siempre fue un animal vinculado al diablo y a la brujería, llamado Azrael, que es Azrael el nombre de un ángel de la muerte, aunque muchos otros dicen que si le quitabas la I podía leerse Israel. Bueno, eso ya es una teoría un poco más voladora. El tipo al que Gargamel siempre le rendía tributo era Baltasar, un personaje que vivía en un castillo y a quien Gargamel le besaba siempre el anillo. Estaba vestido de violeta, aparentemente representaba a un obispo. Bueno, la teoría del racismo. Una de las teorías que más se reiteró fue esta, sobre todo en la parte de la historieta, cuando se cuenta el origen de Pitufina, que era una creación de Gargamel para infiltrarse como espía en la aldea de los pequeños pitufos, y se la presentaba inicialmente con el cabello negro y un aspecto mucho menos agraciado, como vemos ahí, pero después, cuando la aventura terminaba, ella se arrepentía, era aceptada en la idea, y papá Pitufo usaba su magia para transformarla en Pitufina, que es la rubia que todos
todos conocen. Otro caso también se dio con el primer número de la historieta original, en el cual había un capítulo que se llamaba Los Pitufos Negros. La trama presentaba a un pitufo siendo picado en la cola por una mosca en el bosque, y eso lo transformaba en un pitufo negro de aspecto agresivo y que se movía dando saltos y mordía la cola de otros pitufos, propagando toda una infección. Después, cuando este capítulo fue adaptado a la serie de TV, para evitar alguna demanda y alguna censura, lo llamaron Los Pitufos Infectados y los pintaron de color púrpura en lugar de negro para que no haya ninguna insinuación neonazi. Bueno, en cuanto a homosexualidad y consumo de drogas, la existencia de una sociedad formada completamente por personajes masculinos. Bueno, hubo muchos grupos religiosos que insinuaban que había algunos personajes netamente homosexuales o bisexuales, sobre todo recayendo en este personaje, el pitufo vanidoso, que era el primero en ser sospechado por su comportamiento un tanto amanerado. Recordemos que estas eran otras épocas, no es la actualidad. También dentro de esos comportamientos cuestionables desde el punto de vista conservador, se le atribuyeron a los pitufos el consumo de algunas sustancias estimulantes, por ejemplo hongos, flores, y todo eso lo relacionaban con la droga. Decían que los pitufos vivían en hongos del tipo Amanita muscaria, que es mortal para las moscas y que tienen efectos alucinógenos en los seres humanos. A ver, si son socialistas o comunistas. Bueno, a ver, todos los individuos tenían sus respectivas tareas y roles, pero eran iguales a nivel social. Los pitufos vivían en una aldea donde todos los recursos eran siempre de todos, donde se repartía todo equitativamente, no había plata. Era mucho más importante lo colectivo que lo individual. Se destacan los bonetes que usan los pitufos, que son gorrios frigios, que era lo que usaban los esclavos liberados en Roma. Además, siempre fue un símbolo de libertad y de revolución. Gargamel quería capturar a los pitufos para poder crear oro, lo que era visto como una figura capitalista maligna. El líder de la aldea, Papá Pitufo, vestía en un traje rojo, tenía el color asociado al Partido Comunista. Incluso muchos destacan que se parecía a Karl Marx, bueno, eso es un poco volador, que era el autor del Manifiesto Comunista. Y ya rozando con lo ridículo, se planteó que la palabra Smurf, que es el nombre dado en Estados Unidos, era en realidad una sigla para Socialist Men Under the Red Father, o sea, hombres socialistas bajo el Padre Rojo. ¡Buah! Se dijo que eran nazis. Bueno, el pueblo de los pitufos es un pueblo que se autoabastece y se satisfacen las necesidades únicamente con lo que la tierra les da. No hay comercio exterior, es un modelo netamente autárquico, se parece mucho al sistema que organizó Hitler en los primeros años. Hay uniformidad racial porque todos son azules y solo se diferencian por pequeños rasgos. El único distinto sería el pitufo líder y el más sabio, que es el que organiza toda la aldea. Además, Gargamel tendría el estereotipo judío con su gato llamado Azrael, que como dijimos antes es un ángel de la muerte, y el padrino que se llama Baltasar, que es un nombre judío. Además, también se recaló en Pitufina. Cuando Papá Pitufo la transforma en un ser bondadoso, se convierte en rubia y con rasgos arios. Las leyendas urbanas. Esto fue mucho paranoia y múltiples opiniones. Las negativas dieron lugar a las leyendas urbanas donde los pitufos eran seres malignos y se fue transmitiendo todo de boca en boca. Las leyendas más famosas presentan a los personajes que aparecen en la mercancía, como ser juguetes, ropas. Estaba la teoría de que una chica estaba trabajando con su pitufo de peluche, que el peluche le dio una cachetada, que cuando se lo dijo a la madre no le dio bolilla, y bueno, la nena después apareció muerta y el pitufo lleno de sangre. O el otro caso, el de la niña que empezó a gritar cuando estaba jugando con su muñeco de pitufo. La madre estaba planchando, no le dio bolilla y después escuchó el ruido de un vidrio roto. Cuando la madre fue a ver, la chica había sido decapitada. Y después la madre fue encontrada responsable por arrebatarle la vida. Bueno, ya es un poco voladora. Otra teoría, el pacto, que el dibujante hizo un pacto con el diablo vendiéndole el alma para triunfar económicamente. Bueno, esto es incomprobable, pero bueno. El autor murió en 1992 de un ataque al corazón cuando tenía 64 años. Eran parte del Ku Klux Klan. ¿Qué es el Ku Klux Klan? Antes que nada, un grupo de odio de supremacía blanca que promovía el odio a los negros con actos violentos y que se vestían de esa manera, que se parece al atuendo de los pitufos, que sobre todo el gorro hace acordar a esta organización. Papá Pitufo representaría el dragón del Ku Klux Klan con el sombrero rojo, y también se remonta a el capítulo que habíamos dicho, cuando los
pitufos se vuelven negros, que supuestamente era algo malo. Los mensajes subliminales. Hay una teoría que dice que el número del diablo está representado en los pitufos, porque si bien ellos son aparentemente cerca de 100, solamente aparecen en pantalla 23, que es un número que está asociado al demonio, y que 2 dividido 3 da 0,666. Esta vez lo voy a decir hasta tomando carrera. ¡Buah! Malísimo. Otra teoría dice que el color de los bebés muertos es el azul, es la tonalidad que adquiere la piel de los cuerpos de los bebés cuando son encontrados muertos en sus cunas, y que por eso los pitufos son azules. También se habla de ritos paganos. La danza de los pitufos consistía en que todos se tomaban de la mano mientras cantaban y bailaban en la oscuridad del bosque alrededor de una hoguera. Además se dice que los pitufos bebés, que los traía la cigüeña en cada luna azul, era un evento que se daba 2 veces al año, coinciden con la noche de los Walpurgis, que es el 30 de abril, eso sería la noche de brujas alemana, y la noche de todos los santos o Halloween, que es el 31 de octubre, fecha que coincide con ritos paganos. Y la última, hay quienes aseguran que el sillón de Papá Pitufo puede verse claramente el signo del pentáculo, que si bien tiene un origen simplemente pagano, ha sido históricamente asociado al satanismo y a la magia negra, o sea, sería la estrella de 5 puntas. Bueno, vamos a tratar de derribar el mito. A ver, ¿qué son los pitufos verdaderamente? Bueno, no se sabe. Es una creación comercial. Simplemente no creo que haya magia negra en eso, así que ahí lo dejamos. Lo de los pecados capitales, acá en el tema de los mensajes satánicos, es medio forzado. Me parece que son personajes con determinadas características diferentes que pueden asemejarse, pero nada más. El caso de Gargamel representando a la iglesia con su indumentaria bastante parecida. Una de ellas es que Gargamel no quiere destruir a los pitufos, simplemente convertirlos en oro. Bueno, se asemeja a cómo es el Vaticano. El nombre del gato Azrael, que se refiere al ángel de la muerte. Esa teoría, honestamente, me gusta. Puede ser que haya en sí una protesta en contra de la iglesia. La teoría del racismo me parece una absoluta casualidad. De hecho, cambiaron partes de la serie para cuidar ese aspecto, lo mismo que lo de Pitufina. Hay que ver también qué importancia tenía el pelo rubio en los estereotipos de belleza en esa época, así que esto no lo comparto. Y en cuanto a las drogas, el autor al parecer simplemente puso un hongo con manchas blancas, pero no sería ese de hongo que se decía, sino, fíjense que hay algunos de distintos colores, hay rojos, hay azules, hay naranjas, lo descarto. Eran comunistas, se me hace un poco exagerado comparar a Papá Pitufo con Marx, con Lenin. Si uno googlea la palabra Smurf, bien se utiliza para hacer referencia a los que lavan o blanquean dinero en informática, así que todo eso me parece un poco loco. Hay algo que contextualizar, que la serie animada fue puesta al aire en 1981 en Estados Unidos, que era una época en la que muchos vivían en un estado de paranoia por el tema de la Guerra Fría, viendo espías rusos, mensajes socialistas por todos lados. Ahora, lo de una sociedad igualitaria, donde cada uno cumple una función y hay un líder, me parece una teoría fantástica, así que no sé si no es una alegoría del comunismo. Si en cuanto a si eran nazis, me parece que no. Es cierto que el pueblo se autoabastece, pero Hitler era imperialista y los pitufos nunca mostraron ansias de expandirse, así que directamente la descarto. Cuanto a las leyendas urbanas, los hechos jamás fueron comprobados. No se sabe nada ni siquiera de esa mujer que supuestamente mató a su hijo, pero el miedo fue suficiente para que miles de madres destruyeran los juguetes o cualquier clase de mercancía que tuviese en ella a un pitufo. Se realizaron quemas masivas de juguetes y charlas en las iglesias y las ventas de pitufos bajaron. En cuanto a si eran del Ku Klux Klan, el atuendo simplemente es blanco y es cierto que llevan gorro, pero jamás se tapan la cara. Además, la punta está doblada, para mí es una absoluta casualidad. En cuanto al 10, no encontré ni una sola imagen de la casa de Papá Pitufo con un sillón y mucho menos con una estrella, así que esto directamente lo descarto. También la ronda alrededor del fuego es una tradición que se dio incluso en el cristianismo, no es solamente un rito pagano. Y también algunos países lo utilizan fuera de la religión, por ejemplo Japón, que tiene esa tradición para la buena suerte, así que todo eso también lo descarto. Y en cuanto al color, lo mejor es retomar lo que dijo la viuda del creador, Nina Culliford, que dijo que fue por exclusión. Dijo que no podían ser verdes porque se confundían con la vegetación, rojo hubiese sido muy llamativo y amarillo poco afortunado, así que solamente quedaba el azul. Menos mal que dejaron el amarillo para los Simpson. En conclusión, Los Pitufos fue un éxito a nivel mundial, a pesar de contrastar con todas estas leyendas negativas, muchas sin fundamento,
pero que en lugar de disminuir su popularidad, la aumentaron. Mucho más empezaron a ver la serie a partir de esto, lo que sigue a comprar menos merchandising. Bueno, ¿qué crees vos? ¿Comprarías un muñequito de los pitufos? Bueno, simplemente para finalizar voy a responder lo que pregunté al final, si compraría un pitú. Ni de onda. Nos vemos el viernes.